asunto que nos tenemos que plantear es por qué queremos acelerar esa amortización y por qué queremos aplicar una amortización fiscal mayor que la que se puede registrar contablemente. Bueno, la respuesta es sencilla, es decir, lo que se trata es siempre, aplicando la norma, tratar de pagar los menos impuestos posibles y en el caso de tener que tributar, hacerlo lo más tarde posible. Es decir, desde el punto de vista impositivo, en el impuesto sobre sociedades hay que tener una visión, a diferencia de otros ámbitos, cortoplacista. Entonces, en esta visión cortoplacista de pago de impuestos, tratando de buscar el diferimiento de los mismos, una de las vías que contempla la norma son aplicaciones de amortizaciones mayores a las establecidas por las tablas contables. De esta forma registraremos una mayor amortización fiscal, un mayor gasto fiscal, con la consecuencia que tiene que el registro del correspondiente gasto contable. Y la norma contempla varias alternativas. Una es la libertad de amortización y otra puede ser las amortizaciones aceleradas. En el caso de la libertad de amortización es un beneficio tributario que aplican las empresas de reducida dimensión, que son aquellas empresas con un volumen de operaciones inferior a 10 millones de euros y que realizan actividad económica. Estas empresas que invierten en una serie de activos, en este caso tienen que ser activos nuevos, pueden acelerar su amortización siempre y cuando generen una creación de empleo que vaya ligada a esta adquisición de estos elementos. Entonces, si esa creación de empleo se mantiene durante 2 ejercicios, sobre los elementos adquiridos se podrá aplicar en el impuesto sobre sociedades un ajuste extracontable negativo en relación a la amortización derivada fiscal de esos elementos, con lo cual su base imponible será inferior. Esto también existe para adquisición de elementos nuevos por el resto de compañías, en los cuales se puede hacer una amortización acelerada del duplo de lo que establecen las tablas. Desde Confiance somos conocedores de este beneficio tributario, que lo que conlleva es un diferimiento del pago del impuesto, y al diferir el pago del impuesto lo que se está consiguiendo es una liberación de caja, y con esa liberación de caja se puede optimizar las inversiones que acometa la compañía.